también pasó del 2006, Garzón la mantuvo ahí, en su cajón, del 2006 hasta el 2008. Y bueno, en este auto, Garzón va un poco más lejos, por supuesto, que la ley de memoria histórica aprobada por el gobierno, denuncia sus insuficiencias, exige que se reabran las fosas porque quiere hacer una instrucción, y lo único que pasa que en este auto pone un límite que dice que termina en el año 51, es decir, que pide que se le dé un informe, pide a las autoridades las actas de defunción de todos los presuntos responsables de aquellos crímenes cometidos al principio de la guerra, desde Franco para abajo, ¿no? Y que si estas personas están muertas, pues por ley el auto queda cerrado, que es lo que ha servido, digamos, de pretexto ahora para cerrarlo, o de argumento, cada uno lo podrá tomar como quiera. Eso es en lo que ha concluido el auto de Garzón, pero ha tenido la virtud, y quizá hay un trasfondo a ver y a encontrar quizá en esta gran publicidad mediática que se le ha dado al auto y a toda la repercusión que eso ha tenido, con la intervención de la Fiscalía, que se oponía a que Garzón fuera competente. Bueno, ha tenido la virtud por lo menos de volver a reactualizar el problema de la represión de la memoria histórica y poner sobre la plaza pública, ¿no?, todas las insuficiencias de esa ley, y mostrar que en 2008, a finales de 2008, pues todavía estamos ahí, después de más de 30 años de transición. Bueno, yo creo que he resumido más o menos el libro y la situación. Ahora creo que lo que sería más interesante es preguntas o debate, intervención, como queráis, ¿no? Lo que es evidente es que cuando se estuvo poniendo los partidos de acuerdo para hacer la transición, que hubo el pacto de silencio lo que es más curioso es que internacionalmente se aceptara este pacto de silencio y no se ha habido ninguna presión exterior para que esto se hiciera justicia con el tiempo, ¿no? Esto ha sido... En fin, ¿eso te parece a ti curioso? Sí, me parece curioso. Pero, no sé, digo, a mí me parece no solo, en fin, normal, entre comillas, ¿no? En el resto del mundo, los gobiernos, y sobre todo los gobiernos que tienen más poder, ¿no?, digamos los poderes, sobre todo en Europa, ¿no?, las democracias, no tienen ningún interés, no lo tuvieron al principio de la transición ni lo tienen ahora, de que eso se remueva. Para ellos, el interés, aunque en estos países, Francia, Alemania, Italia, haya habido al final de la Guerra Mundial un pequeño proceso de depuración de lo que habían sido los gobiernos o los regímenes que habían colaborado con el nazifascismo, en realidad tampoco fue una verdadera depuración institucional. No olvidéis que en Francia, apenas hace pues 4 o 5 años, uno de los responsables de una gran matanza de judíos, Papon, que era prefecto, pues ha sido juzgado porque ha habido movimientos que se han estado durante muchos años peleando. Inclusive allí había llegado a ser, en el año 1968, cuando hubo los movimientos estudiantiles en Francia, él era el prefecto de París. O sea que era a sabiendas de que era un prefecto que había colaborado con el nazifascismo, De Gaulle lo había puesto de prefecto. Bueno, es decir que en esos países tampoco les había interesado una verdadera ruptura con aquello, ¿no? Hubo el proceso de Nuremberg, pero era una manera de juzgar unos cuantos y pasar cuenta, ¿no? En realidad, en aquellas épocas, bueno, lo que les importaba mucho era la Guerra Fría, lo que se llamaba la contienda entre el mundo libre que llamaban y el mundo totalitario, ¿no? Bueno, pero cuando se produce la muerte de Franco, ya hace años que en España, desde el
poder económico, hasta inclusive en el poder militar, estaban buscando desesperadamente la entrada en Europa, en el mercado común. Y el mercado común tenía interés de integrar a España, por supuesto. Era un anacronismo porque seguía habiendo una dictadura, o sea que tenían que esperar a que Franco muriera. Cuando viene la transición, que los que habéis estudiado un poco de historia o que hayáis estado en aquella época, sabréis que los padrinos de esa transición pues fue la socialdemocracia, entre comillas, alemana, detrás del Partido Socialista, los Estados Unidos, y por supuesto también la Unión Soviética también apoyó aquello, puesto que el Partido Comunista formaba parte de ese pacto de transición. Es decir que no es solo lo que eran las fuerzas representativas de la oposición antifranquista, puesto que monopolizaban esa oposición, aunque no fuera quizá la oposición real. Pero ellos desde hacía muchos años que propiciaban esa política que el Partido Comunista lo llevaba de bandera, que era de reconciliación nacional, o sea que buscando una transición pacífica y que no hubiera ruptura institucional. Entonces, fíjate, si las fuerzas que representaban la oposición a la dictadura aceptaban eso, menos las democracias burguesas, que lo que querían que en España no hubiera de nuevo una tentativa revolucionaria como ha habido en el 39, en el 36. Es decir, que todavía aquello... Bueno, en realidad ya fue mucho antes de que acabara la dictadura, cuando vino Eisenhower a negociar las bases en España, que ya le dio respaldo a las regiones de Franco. O sea que yo creo que ahí ya fue el asumir de todo el aparato represor franquista. Bueno, pero había el problema, también hay que ser objetivos, ¿no? La guerra fue muy cruenta, fue muy dura, no solamente para la gente que perdió la vida, sino para, se puede decir, la gente normal y corriente, ¿no? La posguerra también fue muy dura, la represión en el interior fue muy difícil, muy dura. Hubo esa etapa de 5 años que parecía que el mundo iba a caer en el totalitarismo fascista, ¿no? Así que se vivió unos años muy difíciles. Claro que al triunfar las democracias, pues los republicanos españoles pensaban que esas democracias pues iban a devolverles a España la democracia, ¿no? Bueno, eso fue una ilusión, lo sabéis. Hasta cierto punto comprensible. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los refugiados y la mayor parte de la gente que en España seguía manteniendo una oposición al franquismo, que había sido muy duramente represaliada, no olvidéis, por ejemplo, la CNT habían detenido a más de 20 y tantos comités nacionales y ha fusilado a un montón de compañeros, y comunistas también, y otros, y socialistas, con Panch, Juan Peiró, por ejemplo, toda esa gente que... Bueno, es decir que la oposición a Franco estaba muy debilitada. Sabéis que hubo una tentativa de aprovechar todos los refugiados que habían participado, republicanos que habían participado a la lucha contra el nazismo en Francia, en la resistencia francesa, que había una cierta simpatía de la gente francesa que había participado en esa resistencia para la unidad de armas, ¿no? Y que hubo una tentativa organizada por el Partido Comunista de invasión de 2 o 3 mil guerrilleros en el Valle de Arán, que duró unos días y después se retiraron. El Partido Comunista ya estaba estudiando una nueva política, la que después aprobaba Misión Pública de Reconciliación Nacional y de Huelga Nacional Pacífica, y el Partido Socialista estaba reducido casi a nada. Es decir que no quedaba más que la gente que había luchado en la resistencia antifranquista contra los nazis y contra los alemanes.